¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. En la clase del día de hoy vamos a ver sobre continente asiático. Antes de hablar del continente asiático, quería que pensáramos un poquito lo que estamos trabajando en la guerra con Chile, que está en el otro video, ¿no? Que es sobre las consecuencias de la guerra. Vamos a hacerlo aquí por una cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con Chile? No, tenemos un problema con Chile, lo tenemos todavía. Hay algo, cicatrices que no cierran. Para esto, o ya cerraron, o están muy atrás. ¿Ustedes cómo la sienten? Necesitamos perdonar. Tenemos que perdonar a Chile. Los países se perdonan. Todo se perdona. ¿Qué se puede perdonar? ¿No? Vamos desde la palabra, ¿no? De repente, y vamos a ver ejemplos más cercanos a nosotros, para que pensemos. ¿Está bien? Eso es la idea, que pensemos en algunas cosas. Es interesante la palabra perdonar, ¿no? Perdonar tiene un prefijo que es per, ¿no? Per es totalidad, ¿no? Es una acción cabal, ¿no? Está en, por ejemplo, en perseguir, ¿no? Es seguir hasta el final, es perfeccionar, ¿no? Es hacer algo totalmente, que sea totalmente, ¿no? Perfeccionar. Está en perdonar. Esto es per, totalidad. También tiene, entonces si tiene un prefijo, tiene la palabra principal, la raíz. La raíz debería ser donar, ¿no? Entonces, y en donar viene de don. Es algo, don es algo que uno da, ¿no? Entonces, el perdonar, etimológicamente hablando, es un dar en su totalidad. Desde ahí podemos empezar a pensar la palabra. Todo se perdona, todo. En el amor, a ver, algo cercano a ustedes, ¿no? Que ya están en la edad. Quiero ponerles una canción. Vamos a ver, la última vez no me dijeron nada de la última canción en YouTube. Espero que esta vez tampoco. Hay una canción que me gusta un montón de los Embajadores Criollos. Los Embajadores Criollos es un grupo de música criolla que es la época, ¿no? Los años 50, 60 del siglo XX. Sus abuelitos escuchaban esta música. Es en contexto el melodrama latinoamericano, ¿no? En México está el bolero, en Argentina está el tango, en Brasil está bossa nova y en Perú tenemos los valses. Son todos ejemplos de música con un sentimiento de profundidad. Hay una canción que es la que les estoy poniendo en este momento. Se llama Déjalos. Como le dije, debe ser el grupo más importante de música criolla que ha tenido este país, o uno de los más importantes. ¿Escuchan? Se equivocó su camino, ¿no? Está cantando una chica, pero rectificó sus errores, ¿no? Si Dios te perdona, ¿por qué nosotros no? ¿No? Y va a ejemplos propios, ¿no? Lo que dice la Biblia. Y es una canción, yo sé que a Dayan no le gusta, ¿no? Dayan siempre se quejaba cuando hacíamos música triste y nos decía, ay, pero mucha tristeza en esa música. Sí, tiene razón, en el amor tiene que haber sufrimiento. Para mí es una de mis canciones de la música criolla favoritas, como les digo, y como les digo, el contexto. Hay que escuchar todo, hay que entender, hasta la música, hay que entenderlas dentro de un contexto. El contexto de esta música es el melodrama latinoamericano. Lo vamos a encontrar en la música, lo vamos a encontrar en la literatura, lo vamos a encontrar en la poesía. Están todos hablando de amor. No sé si era mejor o peor que ahora,
¿no? Ahora, ¿de qué están hablando? ¿De qué habla el perreo? ¿De qué habla la música que ustedes escuchan? No, el amor. Por amor, perdona, ¿no? Ustedes, ¿de qué serían capaces de hacer por perdón? ¿No? Por a- para perdonar, esta canción la pongo de ejemplo, porque para perdonar es lo que es necesario, nos dice el compositor, es que la persona tenga amor. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, hemos visto etimología, hemos visto un ejemplo diario, ¿no? En el caso de una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero para hacerlo, lo que nos dice es un concepto también cristiano, ¿ah? El perdón, uno siempre piensa en Jesucristo, en Dios, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Los estados, ¿se pueden perdonar? ¿Un estado perdona? No, un estado lo que pide es justicia, ¿no? Un estado no te va a perdonar si robaste o mataste. No le puedes pedir al estado que te perdone. Uno le pide al estado que sea justo, ¿no? Que haga justicia. ¿Qué es justicia? Hay diferentes conceptos de justicia. El concepto aristotélico de justicia es dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Eso es a nivel de estado. Nosotros, ¿qué hacemos con Chile? Eh, es raro, ¿no? Porque cuando uno conoce a un chileno, son bien bacanes los chilenos. A mí me cae, ustedes saben que yo he estudiado en Argentina, ¿no? Pero a mí los chilenos me caen inclusive mejor que los argentinos, ¿sabes? Son bien buena gente, ¿no? Más qué sé yo, lo siento así, lo siento como más cercano. Entiendo sus chistes, se siento sobre... El argentino es como un poco... Mis mejores amigos siempre van a estar allá en Argentina, ¿no? Mi corazón está allá. Pero los chilenos son bien bacanes, ¿no? Cuando uno tiene un amigo chileno, lo siente como si fuera un amigo de acá de Lima, para hacerlo más cercano, ¿no? No sé si del interior del país, porque la gente, en cada lugar las personas tenemos distintos modos de ser, en la selva, en la sierra, en el norte, en el centro, en el sur. En cada lugar las personas tenemos distintos modos de ser. En el Callao, las personas del Callao somos distintos que los de Lima. Tenemos un equipo de fútbol distinto, tenemos jergas distintas, somos como, ¿no? Más barrio, ¿no? Que el limeño. Pero uno siente, también es parte, el Callao también es parte de Lima. Es uno de sus conos, ¿no? Si San Juan del Lurigancho es Lima, ¿por qué el Callao no es Lima? Todo es Lima, ¿no? Entonces, también soy limeño, a pesar de ser chalaco. Como les digo, vuelvo a lo del chileno. ¿Qué hacemos con los chilenos? ¿Lo podemos seguir haciendo pagar a ellos por algo, por lo que ellos ni siquiera hicieron? ¿Sí? Yo soy culpable de lo que hicieron mis abuelitos. Hay un filósofo que se llama Spinoza, que es alucinante ese filósofo, me gusta un montón. Pero lo genial es el castigo que le dan, porque él era un filósofo judío. Entonces, cuando hace toda su tesis, una tesis particular de filosofía, los judíos dicen, no, vas a estar fuera de nuestra religión. Pero no solamente eso, lo maldicen. Serás maldito tú 7 generaciones para arriba, 7 generaciones para abajo. Eso es una maldición, ¿no? 7 generaciones para arriba y 7 generaciones para abajo estará maldito. Yo que tengo la culpa de lo que hizo mi tatara abuelito, ¿no? 7 generaciones para arriba. ¿Puedo maldecir a alguien así? ¿Puedo maldecir a alguien de tal forma que también va a ser maldito mis siete predecesores o antecesores, perdón? No lo sé, ¿no? Aquí sí yo, no sé, el pueblo judío es un pueblo complicado, no lo entiendo por completo, no lo entiendo a cabalidad, igual hagamos el intento, ¿no? Eso de la maldición es bien bacán. Eh, Sigamos con el perdón, ¿no? En el caso de, no sé si ustedes vieron Deadpool, ¿vieron Deadpool?
En Deadpool 1, Deadpool se empieza a burlar de la voz de pito que tiene David Beckham, ¿no? Se empieza a reír y empieza a decir que David Beckham parece que hablase como uno habla cuando ha aspirado el globo ese que se infla con helio y habla así, ¿no? Se empieza a hablar, en la 1 empieza a burlarse así de él. Para la segunda película busquen el tráiler, es bien bacán, porque para la segunda, para Deadpool 2, Deadpool va a buscar a Beckham, empieza a tocar Perdóname, es así un delirio, así como todo lo que hace Deadpool, un delirio, ¿no? Empieza a buscarlo y le empieza a decir, ¿no? David, perdóname, no hago lo que quieras, por favor, perdóname, perdóname. Y empieza a remedarlo, inclusive es bien bacán, ¿no? Entonces el perdón tomado de un modo hilarante. Eh, se están riendo, ¿no? Se están riendo. Es un chiste, ¿no? Vuelvo con Chile. Todo esto es para hablar sobre el tema del perdón. ¿En qué casos debo perdonar? ¿No? Siempre les digo, ¿no? Una cosa es ser buena gente y otra cosa es ser tonto. No puedo estar todo el tiempo perdonando a mi chica que me engaña una y otra vez. No, no sería buena gente, sería tonto, ¿no? Si me engañaste una vez, ya está, te perdono, pero no vuelvo a estar contigo. O sí. Eso significa, pero perdón significaría volver a regresar. Si no, ¿para qué perdono? Y se lo vuelve a hacer, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿No? Problemas en el perdón. Hay un filósofo bien bacán que se llama Derrida. Derrida dice que solo se perdona lo que es imperdonable, lo cual es un contrasentido, porque si es imperdonable no tiene perdón. Entonces no puedo perdonar, ¿no? ¿Qué hacemos con Chile? Vuelvo, sigo con esto, sigo para que lo pensemos. ¿Qué hacemos con Chile? Seguimos andando, seguimos anclados en el pasado, diciéndole que mató a mis bisabuelitos, mis tatarabuelitos en una guerra, mató compatriotas nosotros, o seguimos mirando hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo más? ¿No? ¿Cuánto tiempo más le seguimos reclamando por lo mismo? Le vuelvo a decir el ejemplo de mi enamorada, ¿no? Voy con calma, la perdono una vez, me engañó, está bien, no pasó nada, te equivocaste, lo que decía la canción, seguimos. Pero si lo vuelve a hacer, y es otra cosa, ¿no? Igual uno perdona y va con calma. Solo se perdona lo imperdonable. Solo se perdona lo imperdonable. Porque si es perdonable, entonces no hay problema, ¿no? No es perdón. Porque el perdón es totalidad de dar. A través, etimológicamente hablando, el don, ¿no? Es donar, de un don, de algo que doy, y el prefijo per, que es totalidad, es una totalidad de dar algo, etimológicamente hablando. Problemas para el perdón. Y no sé si es que la palabra adecuada, por eso les vuelvo a decir, a veces el lenguaje se nos queda corto. La palabra adecuada para otro país sea referirnos a hablar de perdón. ¿Qué debemos hacer? Problemas. Necesito que pensemos cosas juntas. ¿Está bien? Bien. Dije que no quería hacer el otro video muy largo y me estoy extendiendo más. El tema que vamos a ver ahora es el tema de Asia. ¿Está bien? Realizamos en el video anterior. Este es la misma fecha, así que todavía no lo quiero tampoco aburrir ni cansar. No es que nos aburramos rezando, pero yo sé que están en una edad de rebeldía, que para ustedes es necesario, así con ese verbo, ¿no? Ir contra todo lo que los adultos le digamos, ¿no? Inclusive sus profesores o sus padres. Uno mismo va a encontrar su propio camino, siempre se los digo, y más a ustedes, que yo los conozco, yo he sido su tutor, los conozco un montón, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy, regresamos a la clase, como si estuviéramos en la clase, ¿no? Me da pena no poder estar en la clase porque este tipo de cosas es interesante discutirlas con ustedes, escuchar lo que ustedes dicen, ¿no? Escuchar sus preguntas, preguntarles a ustedes.
escuchar sus respuestas, ¿no? Vamos a seguir hablando, ustedes me dicen, es bien interesante porque algunos niños, no son, sí, ya no son niños, algunos de ustedes me llaman o me escriben, ¿no? Y me dicen, profesor, bien, ¿no? Y hablamos de algunas cosas, ¿no? Me hizo pensar, esas cosas me gustan. Cualquier cosa, dígame, chicos. Me da pena que muchos no estén, ¿no? Extraño a varios de los que ya no están, ¿no? Extraño a tu prima, Yuen. Extraño a tu amigo Mario, ¿no? Extraño a Bats, a tu amiga Maciel, ¿no? Sé que es tu amiga. Extraño a tu otra amiga Melanie, ¿no? Se nos han ido varios chicos en este año. No me da pena porque éramos un grupo, ¿no? Bueno, nada, seguiremos extrañando, ¿no? Con eso viviremos. Bien, vamos a seguir. El tema de hoy vamos a hablar sobre Asia. Entonces, primero, para entender el desarrollo económico de Asia, tenemos que entender el tema que han trabajado ustedes esta semana, la semana previa, que eran las regiones de Asia. Las regiones de Asia las vamos a dividir en 3 grandes regiones y cada una de esas 3 regiones tiene 2 subdivisiones. Para estudiarlo es mejor hacer, como siempre les digo, cuadritos. En este tipo de temas, en geografía, cuadritos de doble entrada para estudiar. Recuerden que es un material de estudio, ¿está bien? Entonces, eso es lo que estamos calificando al menos este trimestre, con construcción de material de estudio. Grandes regiones de Asia. Asia es el continente más grande del planeta, el continente más grande y el más poblado. Tiene casi 45 millones de kilómetros cuadrados. También es el más poblado. En su territorio se aprecia grandes contrastes geográficos y económicos causados por el desigual desarrollo de los países que lo integran. A partir de las características que podemos determinar, vamos a encontrar 3 grandes regiones, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Asia, el continente más poblado del mundo. Asia, el continente más grande del mundo. Pero igual no es proporcional la cantidad de kilómetros cuadrados con la cantidad de gente. Está sobrepoblado, superpoblado. La cantidad que vive ahí no es comparable con ninguna otra región del mundo. Y las políticas que se están haciendo para disminuir la natalidad, en algún momento también, eso es lo que les ha permitido su desarrollo económico, van a decirnos muchos economistas. Otros van a decirnos que son por las políticas que integraron, de repente son varias de esas cosas, ¿no? Corea del Norte, a las que le gusta, ¿no? Yuen, tú, a ti que te gusta Corea, ¿no? Corea es del tamaño de Tacna y tiene 50 millones de personas, 50 millones, en todo el Perú hay 30, ¿no? En Tacna 50 millones, ¿te imaginas vivir en un lugar así? Todos llenecitos de gente, todos chinitos, todos igualitos, ¿no? La primera parte, vamos a estar yendo desde aquí y después voy a darle pausa y vamos a estar yendo a un mapita para que vayamos viéndolo en el mapa. La primera parte es la parte septentrional y la parte central. Esta región se extiende desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico y desde el Océano Ártico hasta casi el Himalaya. En ella se van a diferenciar 2 espacios. Entonces, la parte septentrional y central. Septentrional significa norte. Austral, el antónimo de austral. Si austral es sur, septentrional es norte. En la parte septentrional y central vamos a ver primero estas 2 partes. Geográficamente hablando, estamos haciendo una distinción geográfica de lo que es Asia. Septentrional y central, meridional, que es la parte central, y la parte oriental, que es la parte que va a estar para el océano, el lejano oriente, que le vamos a decir el océano Pacífico. Entonces, la primera, septentrional y central. Nos dice, vamos a hacerle pausa al video para mostrárselos en el mapa. Se extiende desde el monte Soral, es el límite entre Europa y Asia. Entre Europa y Asia hasta el Océano Pacífico, es decir, toda la parte asiática, pero la parte norte, ¿no? Y la parte central nos va a decir que va a estar desde el Océano Ártico, desde el norte, hasta el Himalaya, hasta la mitad. Vamos a darle pausa para poderlo ver en el planisferio. Bien, vamos a ver acá, Asia. Esta es la plataforma euroasiática, ¿no?
Europa, Asia, por acá está América, África. Entonces, Asia vamos a tener desde aquí, los montes Urales más o menos están a esta altura. Todo esto va a ser Asia. Todo esto va a ser Asia, ¿no? Donde está mi lapicito, hasta esta parte, hasta la mitad. Entonces nos está diciendo el texto que primero la parte septentrional. La parte septentrional es desde aquí, los montes Urales. Los montes Urales, toda la parte norte, septentrional el norte, es decir, toda la estepa rusa. Y la parte central, hasta aquí está el Himalaya, nos da como límite el Himalaya, es decir, la parte, esta de acá, la parte central. Esta va a ser la parte central, esta es la parte, esta de aquí, desde aquí más o menos, la parte septentrional de Asia. Bien, ahora regresamos, ya lo vimos en el mapa, vamos a ubicar las características de estas zonas. Bien, ya vimos lo que es la parte septentrional de Asia, ¿no? Entonces, y la parte central de Asia. Vamos a ver lo que dice el texto de la parte geográfica. La parte septentrional comprende la parte asiática de Rusia, ¿no? Desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Toda la parte que les señalé, toda la parte septentrional de Asia va a ser solamente la parte rusa, que va a corresponder casi en su totalidad a la Siberia. Es una zona poco poblada porque el clima es muy frío. Se encuentra entre el polo ártico, el círculo polar ártico y hasta la parte central. Sus habitantes son cristianos ortodoxos porque es la religión oficial de Rusia, el cristianismo ortodoxo. Ya vamos a hablar de ellos. Me parece que hemos hablado de ellos cuando hicieron el cisma de Oriente. Se separaron las dos vertientes, la vertiente católica y la vertiente ortodoxa, ¿no? Unos que en el año 1154, si no me equivoco, es cuando se realiza el cisma de Oriente, en la cual los cristianos ortodoxos decían que ellos en la zona de Bizancio, lo vimos el año pasado, debían ser la sede de la iglesia. Roma decía que no, que la Roma debía ser la sede de la iglesia porque ahí es donde murió Pedro, y Bizancio decía no, nosotros debemos ser la sede de la iglesia porque ahora ya no es Roma la capital del imperio, sino es Bizancio, Constantinopla. Entonces allí esta disputa y la iglesia se escinde, se parte. Los cristianos católicos vamos a quedarnos del lado de Roma y los de Bizancio se van a convertir en lo que se van a llamar cristianos ortodoxos. Después, cuando esta zona va a ser atacada por los turcos, los musulmanes, estos cristianos ortodoxos se van a trasladar hacia Rusia. Los rusos van a decir que ellos son la tercera Roma. La primera Roma, hasta cuando cae en 453, la segunda Roma, a partir de hasta Bizancio, en Constantinopla, hasta 1456, y la tercera Roma, desde esa fecha hasta la actualidad, en Rusia. Ellos mismos van a decir, nosotros somos la tercera Roma, la tercera vez, el tercer lugar en donde el imperio romano se ha ubicado. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal el ego? Esta región es rica en bosques de carbón. Siberia Occidental está desarrollada por una actividad industrial. Igual hay muy pocos habitantes. Justamente como el clima es muy frío, la cantidad de habitantes que van a haber en la Siberia son muy pocos. Casi todos se van a encontrar en la parte europea. Todos los rusos van a estar en la parte europea. La principal ciudad va a ser Moscú y la segunda ciudad va a ser... se llamaba Stalingrado, Petrogrado, San Petersburgo, perdón, se me van los nombres. Ahora Asia Central. Asia Central abarca las tierras del interior del continente, la que les enseñé, la que está debajo de la Siberia, debajo de Rusia, Mongolia, los nuevos países, Kazajistán, ¿no? Todos esos países nuevos que no nos recordamos ni siquiera sus capitales ni siquiera sus nombres y que terminan en Stan, ¿no? Esos son lo de las Asia Central, incluido la Mongolia. Abarca las tierras del interior del continente y se caracteriza por grandes desiertos y estepas. Estepas ya lo hemos visto en geografía, esta región amplia en donde los climas son muy fuertes, ¿no?
mucho calor y después mucho frío. Son desiertos con muchos cambios de temperatura. Por esta razón, su población es escasa y se concentra solo en las orillas de los ríos y los lagos. ¿Por qué? Porque el agua hacía como de un factor de termodinámico, en la cual temperaba el ambiente durante las noches y no hacía tan pronunciados los climas durante el día y la noche. Por ese mismo motivo es que la gente solamente va a vivir a las orillas de los ríos y los lagos. La mayoría de la población es de raza blanca y profesa la religión musulmana, a comparación de Rusia, donde son cristianos ortodoxos. En Mongolia es de donde salen los mongoles, ¿no? Esta tribu que se encarga de hacer el imperio terrestre más grande del mundo, a cargo de Genghis Khan, y los territorios más occidentales de China. La población es mayoritariamente de raza amarilla y profesa la religión budista. La religión budista, ¿de dónde nos viene? Va a venir desde la India, el Buda. La economía de esta región se basa en la ganadería y la agricultura, así como la explotación de hierro, carbón y petróleo. Ahora lo vamos a ver cuando veamos lo concerniente a las actividades económicas. Pero tenemos que ubicarnos en qué lugar estamos hablando de Asia, porque para hablar de Asia es un continente enorme. No es tan solo la China, no es tan solo Japón, no es tan solo Corea, Dayan, ¿no? Es más grande que eso. Ahora el Asia Meridional. Ahora vamos a ir al mapita para podernos ubicar. Pero nos dice que esta región engloba diversos países. Pero pueden distinguirse dos grandes conjuntos: Asia Suroccidental y la península del Indostán. Esperen un ratito para ubicarlos dentro del mapa. Entonces, estamos viendo que estamos haciendo la parte que corresponde al Asia meridional. Meridional significa en el centro, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el Asia meridional vamos a encontrar dos zonas bien definidas. El Asia suroccidental. El Asia suroccidental va a ser esta zona de aquí. Esta zona que van a ser los países árabes de religión musulmana. Estos de aquí. Y después vamos a encontrar a los países de la península del Indostán. Indostán, la India. Entonces, los países del Indostán van a ser estos de aquí. Esta parte es una de las más pobladas del mundo. El primer país más poblado del mundo, la China. El segundo país más poblado del mundo, la India. Los dos están en el Asia, ¿no? En el Asia, en la península del Indostán, vamos a encontrar a la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, que son países superpoblados, y en la zona de aquí, estos son los países petroleros, ¿no? Toda la península arábiga y su conjunto. Ahora vamos a regresar para hacer la teoría. Bien, vamos a hacer la teoría. Asia Meridional, habíamos dicho que países diversos, pero en dos regiones diferenciadas. Suroccidental y la península del Indostán. Suroccidental está ocupada por mesetas y desiertos, por lo que se encuentra poco habitada. La mayoría de la población se caracteriza por ser de raza blanca y árabes. Era lo que habíamos visto cuando hacíamos lo que estaban de los países árabes, ¿no? Y por practicar mayoritariamente la religión islámica. Miren, religión budista, religión islámica, religión cristianos ortodoxos, todo ahí en Asia es todo podemos encontrar ahí. Se dedicaban a la agricultura en los oasis y pastoreo nómade. Por esta región se localizan los principales países productores y exportadores de petróleo, ¿no? Ahí va a estar Arabia, los países más ricos justamente a causa de eso. Qatar, ¿no? La Unión de los Emiratos Árabes, Irán, Irak, países riquísimos en petróleo y muchos de ellos países muy ricos como Qatar. Turquía constituye un caso especial, el que veíamos cuando les enseñaba en el mapita. ¿Por qué? Porque se encuentra entre Europa y Asia. En los últimos años, Turquía se ha orientado más su economía hacia Occidente. Turquía pertenece a la OTAN, ¿no? A la Organización del Tratado de los Países del Atlántico Norte. Organización de Tratados del Atlántico Norte.
que las siglas en castellano, pero igual siempre hay lucha porque hay una tensión, ¿no? Hay una tensión en Turquía entre ser Europa y entre ser Asia, igual que sucede en Rusia, ¿no? En Rusia también encontramos esa tensión. ¿En dónde se resuelve la tensión? ¿En dónde se resuelve? ¿No? Muchas veces se resuelve en conflictos, se resuelve en guerras, otras veces solamente en diatribas verbales, ¿no? Pero se están enfrentando todo el tiempo. Ahora Turquía con el presidente Erdogan, que es el presidente de Turquía, se enfrenta todo el tiempo en los países de la Unión Europea. Tiene hasta un sistema de gobierno autoritario. Se parece mucho a Rusia. Cuando uno lo ve, se parece mucho a Rusia en el modo de actuar, no en el modo físico, sino en el modo de actuar como país, como potencia. Y ahora la península del Indostán, donde estaba la India, donde estaba Pakistán, donde estaba Bangladesh, ¿no? Países muy poblados, sobre todo la India y Bangladesh. Bangladesh es el país más densamente poblado de todo el mundo. Y la India es el segundo país más poblado del mundo. Y dicen que dentro de unos años va a superar a China porque China tiene esta característica de tener al hijo único. Entonces cada vez hay menos personas en China. Eso no pasa en la India. La India se siguen reproduciendo y son 1.300 millones de habitantes en la actualidad. La península del Indostán. En esa región se sitúa la India, el segundo país más poblado de Asia y del mundo, y la mayoría de sus habitantes practica la religión del hinduismo, otra religión más. Los hinduistas, los budistas, cristianos ortodoxos, islámicos, hay religiones ahí variadas. Pero también hay muchos musulmanes. Musulmanes sobre todo van a estar en la parte de Bangladesh y en la parte de Pakistán, de la península del Indostán. La mayor parte de la población va a vivir en el campo y se va a dedicar a la agricultura, sobre todo al cultivo del arroz. Pero también hay enormes aglomeraciones urbanas, ¿no? Ciudades de más de 20 millones de personas. Eso lo encontramos en ¿dónde? En la India. 20 millones de personas. Ciudades, pero no una, un montón, ¿no? En todo el subcontinente asiático. Como les digo, es uno de los países más poblados del mundo. Y ahora vamos a ir al Asia Oriental. Primero vamos a ver primero aquí, y después vamos a regresar al mapita para que lo puedan visualizar. El Asia Oriental, esta región comprende los territorios situados en la costa del Pacífico y se pueden distinguir dos conjuntos. Vamos a ver cuáles son en el mapa, espérenme. Bien, nos dice que ahora estamos en el Asia Oriental. En el Asia Oriental vamos a encontrar, en cada una de las subregiones vamos a tener dos pequeñas regiones, ¿no? La primera es pequeñas entre comillas, porque son enormes. Noreste de Asia. En el noreste de Asia solamente vamos a estar aquí. China. Esta es la parte poblada de China. Esta de aquí va a concentrarse casi toda la población de China. Los 1.300 millones de personas, casi todos van a estar ubicados en este sector. China, Corea y Japón, toda esta parte son lo que son el noreste de Asia. Y el sudeste asiático es esta parte de aquí. Hasta la mitad de lo que es Indonesia. Miren el tamaño de Indonesia. Primer país más poblado del mundo, la China. Segundo país más poblado del mundo, la India. Tercer país más poblado del mundo, Estados Unidos. El cuarto país va a ser Indonesia. Indonesia es uno de los países más poblados del mundo. Aquí el territorio es enorme. Es casi toda Europa. Recuerden que habíamos visto que los mapas tienen esta proyección, ¿no? Que nosotros aquí vemos la proyección azimutal del mapa. Por eso es que no se ven en su verdadera dimensión, pero son países enormes. Entonces, aquí vamos a encontrar el noreste asiático, esta zona de China, Corea y Japón, y el sudeste asiático, que va a ser desde Myanmar hasta Indonesia, toda esta parte de acá, incluyendo las Filipinas. Ahora regresamos para ver el texto. Bien, ahora estamos en el Asia Oriental. Primero vamos a empezar por el noreste de Asia. ¿Qué nos dice del noreste de Asia? Va a comprender la península de Corea. No grites allá, no grites. Hasta acá se te escucha, todos estamos escuchando en el salón, ¿no? El sector oriental de China y las islas situadas por encima del trópico de Cáncer.
Es una región densamente poblada que alberga unos 1.500 millones de habitantes, el 40% de la población de Asia. 1.500 millones, aquí en el Perú hay 33. La economía de esa región se basa principalmente en la industria china, ¿no? Y los servicios, sobre todo, y Japón, ¿no? Japón, la segunda potencia económica del mundo, y los dragones de asiáticos, Corea del Sur y Taiwán. China es el país más poblado del planeta, constituye un caso singular, aunque tradicionalmente ha sido agrícola y rural, en los últimos 30 años se ha desarrollado en la economía social de mercado, que ha acelerado su crecimiento económico. Se ha promovido la importación tecnológica extranjera para poder modernizar la industria. En las zonas especiales establecidas por el Estado se ha organizado el comercio con el exterior y se reciben las inversiones del exterior mediante la creación de empresas mixtas. Capital foráneo con mano de obra china, ¿no? Yo acepto que vengan todas las empresas. Tenemos un montón de gente para poder acá hacer las empresas, pero tienes que contratar a mi gente. Es un sistema mixto, no es capitalista, no es comunista, porque habíamos visto en el capitalista el mercado hace todo, en el comunista el gobierno hace todo. Acá es mixto, un poco de ambas cosas, ¿no? Eso es China. Tenemos que mirar bien estas regiones porque estos países hasta antes de la Segunda Guerra Mundial eran más pobres que África. Y miren ahora, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para ahora ser países tan ricos? Hay que mirar lo que hicieron. Y el sudeste asiático, lo que les enseñé en el mapita, comprende la península de Indochina y una serie de islas situadas frente a ellas, como Filipinas. Filipinas son católicos, ¿no? E Indonesia son musulmanes. Hay todas las religiones, católicos, musulmanes, ortodoxos, islámicos, budistas, hinduistas, todas las religiones van a estar en Asia. Indonesia es Java, Sumatra, Borneo, son distintas islas. Es un espacio densamente poblado que posee importantes recursos agrícolas y minerales. Algunos países de esta región se encuentran entre los principales productos mundiales del arroz. Aquí es donde van a hacer el arroz, ¿no? El arroz es de aquí. El azúcar es de la India, ¿no? Es el lugar original de donde va a ser. Café, té, etc. La población es budista en Indochina, o sea, budistas en Indochina, ¿no? En Laos, en Vietnam, en Tailandia, todos estos van a ser países budistas. Y musulmanes en las islas. ¿En cuáles islas? Indonesia, Sumatra, Borneo, Sri Lanka, todos estos van a ser de religión musulmana, a excepción de Filipinas. Filipinas, católicos, ¿no? Todas las religiones. ¿Por qué son católicos en Filipinas? Porque era una parte del Imperio Español. Los españoles llegaron hasta las Filipinas y por eso los filipinos son católicos. En el aspecto económico, la región destaca sobre todo debido a la abundante mano de obra barata que atrae a las inversiones extranjeras. O sea, hasta hace poco era China, todo era made in China, ahora se dice que todo va a ser made in Vietnam, ¿no? Vietnam va a ser la nueva potencia que va a reemplazar a China en la mano de obra barata, porque hay un montón de gente. Entonces los capitales van hacia allá, hacen trabajar muchísimo a las personas, eso sí, pero después el país se empieza a desarrollar gracias la economía, lo que mide es el trabajo. Si una economía progresa es porque puede dar trabajo a su gente. Hay que mirar eso también. Ahora vamos a ver lo que corresponde a los aspectos económicos, ¿no? Al desarrollo económico de Asia. Les estaba diciendo que en Asia, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era un continente tan pobre como el África, ¿no? Y hicieron una serie de cambios que desarrollaron la economía asiática. Vamos a verlos. Las actividades económicas vamos a encontrar todas, porque es un continente, lo acabamos de ver, enorme. Entonces van a tener todas las actividades económicas.
La agricultura y la ganadería. La actividad agrícola se desarrolla, pero vamos a verlo por regiones. Por eso era necesario hacer el tema previo para entender este tema. La actividad agrícola se desarrolla principalmente en el Asia meridional y el Asia china. ¿Cuál era el Asia meridional? Era la que estaba ubicada, ¿se acuerdan? En el suroccidental y la península del Indostán, ¿no? La suroccidental era donde habíamos visto Mongolia y todos los países en Están. Ese es el Asia meridional y la parte de China. Esa parte, la parte occidental de China. Esa va a ser la zona agrícola de China. El principal cultivo es el arroz y la gran llanura china, que es lo que les acabo de decir. Y en las llanuras formadas por los ríos Mekong, Ganges y Brahmaputra. ¿Qué tal el nombre? ¿No? También se cultiva la caña de azúcar, el algodón, el maíz y el mijo. El mijo es otro cereal, es un cereal que es de la África, pero también se cultiva mucho ahí, ¿no? En Europa tenemos, ¿qué cereal vamos a tener en Europa? El trigo. ¿Qué cereal vamos a tener en América? El maíz. Cada continente como que tiene un cereal en particular. Y en el Asia, el arroz. En las zonas áridas, ¿no? Recuerden que estamos en el Asia Meridional y China. En las zonas áridas, la agricultura se ha desarrollado en oasis de riego, donde se cultiva trigo y algodón, ¿no? Que no son propios de ahí, pero igual lo cultivan. No son bien hábiles los asiáticos. La llanura mesopotámica está más para el lado occidental del Asia. Se ha especializado en producir dátiles. ¿Por qué? Porque es muy caliente. Ahí se producen los dátiles, los duraznos, ¿no? Estos particular. Busquen en internet los dátiles, son bien ricos. En el caso del sur de Siberia, el clima, el relieve y el tipo del suelo favorecen el cultivo de granos como trigo, avena y centeno. En la zona de las estepas destaca la crianza de ganados ovinos y caprinos. En las zonas desérticas, los pueblos transhumantes. ¿Quiénes son los pueblos transhumantes? Son estos pueblos que van de lugar en lugar llevando el ganado donde haya pasto, porque hay lugares en donde de acuerdo a una determinada época del año vamos a encontrar área verde. Entonces son como tribus nómades todavía, ¿no? Son como pueblos que están yendo de lugar a lugar a donde esté verde en ese momento del año. Son tribus transhumantes del Tíbet, Mongolia y la región arábiga. Practican una ganadería extensiva. El ganado porcino es el más importante en China. China es el primer productor mundial en la producción de cerdos, ¿no? Ellos comen mucho cerdo, así como nosotros acá comemos mucho pollo. En Argentina comen mucha vaca. En China comen mucho cerdo. Lo vemos en las comidas cuando vamos al Chifa. O íbamos, ahorita no podemos salir. Siempre hay comidas con cerdo. Esto es la agricultura y la ganadería en el Asia. La pesca constituye una de las principales fuentes de la alimentación de la región oriental y del sudeste asiático, es decir, la que está para el Océano Pacífico. Ahí, Japón es el primer país pesquero del mundo, pues además de tener la más importante flota pesquera compuesta por barcos factorías, son barcos en donde se hace todo. Se extrae el pescado, se limpia el pescado, todo se hace dentro del barco. El barco es una fábrica, por eso se le dice barco factoría. Se envasa en el barco, todo en el barco. Ha desarrollado criaderos marinos para todo tipo de especies, como marinos, algas y determinado tipo de peces, ¿no? La pesca en el lado que va a mirar hacia el Océano Pacífico y Japón es el rey de este tipo de producción. Ahora la minería vamos a tener igual que mirar todo Asia, pero dependiendo de el tipo de mineral vamos a estar en alguna región en particular. En Asia existen abundantes yacimientos de petróleo, carbón y hierro.
Estos recursos son especialmente importantes en China. China, en la Rusia asiática, minerales como carbón, hierro y petróleo, ¿no? Gas natural, ¿no? ¿Quién le da todo el gas natural a Europa que Europa necesita? Los rusos. ¿No? Los rusos le dan todo el gas que Europa necesita y es con lo que calefacciona sus casas, con lo que hacen, con lo que cocinan, el gas para sus industrias. Alemania necesita del gas ruso. Arroz asiática, India, Indonesia, Arabia e Irán, ¿no? Productores de petróleo, productores de hierro, de carbón. La producción de petróleo en Oriente Medio desplazó la economía tradicional basada en la agricultura y la ganadería. Es decir, antes de que el petróleo fuera la principal actividad económica para ellos, lo eran la agricultura y la ganadería. Después van a ser países enteramente ganaderos, países enteramente, de lo que eran antes países ganaderos y agricultores, se van a convertir en países exportadores de petróleo. Además, debido a que es un recurso energético muy importante en el mundo, se han desencadenado una zona de grandes conflictos armados por el control de la producción petrolera. Irán contra Irak, Irak contra Kuwait, ¿no? Arabia contra ¿no? Todos están peleando todo el tiempo. Irán contra Arabia, todo el tiempo se están peleando en esta zona. ¿Por qué? Por el petróleo, ¿no? Hay un lugar ahí que va a llamarse el Estrecho de Hormuz, que está frente, es un pequeño lugar que está frente a las costas de Irán y por donde tienen que salir todos los buques de petróleo. Entonces Irán ahí, que es el enemigo de Estados Unidos, por ahí pasan los buques que sacan petróleo, todo el tiempo hay disputas. En algún momento, por eso que Estados Unidos no quiere que Irán tenga bomba atómica, no le conviene. Bien, entonces petróleo, también tenemos recursos como carbón, hierro, dependiendo de la zona de el Asia, pero para que veamos que son países que son ricos en minerales, ¿no? Muy ricos. Industria y comercio. En el avance de las nuevas actividades como la agricultura tecnificada, la industria y el comercio y los servicios, algunos países desarrollaron importantes transformaciones económicas que aceleraron su crecimiento. Gracias a esto, ¿no? A las transformaciones económicas han desarrollado su crecimiento, porque te transformaron de países solamente dedicados a la agricultura y la ganadería en países más dedicados a la industria o a los servicios, es que pudieron desarrollar su economía. Por eso se pide que este país sea un país diverso en la distinta producción que tengamos sobre, no tan solo sobre los recursos que tenemos, no tan solo nos podemos poner a exportar minerales, tenemos que diversificar nuestra economía. En el caso de China e India, que gracias a sus recursos agrícolas, mineros, no es tan solo una sola cosa, nosotros tan solo exportamos minería, nada más, parece que no existiera otra cosa. El dinamismo de su industria, tienen actividades agrícolas, tienen actividades mineras, ¿no? Y a la inversión extranjera conforman, junto con el Japón, el grupo de países con el mayor PBI del mundo. Se han vuelto países ricos porque tienen una economía diversificada, ¿no? Si no es tan solo, si bajan los precios de los minerales, tienen otras cosas con las cuales se pueden surtir, ¿no? Por eso les digo, tenemos que mirar qué han hecho ellos para ver qué podemos hacer nosotros para podernos desarrollar. El Perú, cuando vemos, va a ser el Fondo Monetario Internacional, no sé si han leído las noticias, ha sacado un informe que ha dicho que el país de América Latina que va a ser más golpeado por la crisis económica a causa de la epidemia del coronavirus va a ser el Perú, ¿no? El Perú. ¿Por qué? Porque bajaron los precios de los minerales, de lo que más exportamos nosotros. Entonces, ¿quién más se va a ver perjudicado en su economía de todo América Latina? Era el Perú, y el Perú era de los que más crecía,
¿no? Era un orgullo porque veíamos los indicadores económicos, crecíamos y crecíamos año tras año. Ustedes no han conocido crisis, es lo que yo les decía en la escuela. Ustedes no han conocido crisis, la última crisis fue en el 90, ¿no? En los 80, durante la época de Alan García. Recién ahora vamos a tener una crisis semejante a esa que hemos tenido en esa época, porque todo está detenido, todo, ¿no? Estamos metidos en nuestras casas, sus papás, ¿no? Trabajan muy pocas personas, muchas personas han perdido el empleo, entonces a quién más le va a pegar es al Perú en toda América Latina. Quien más muertos tiene es el Perú en toda América Latina. Tenemos que aprender de los ejemplos que están haciendo otros lugares para ver qué podemos hacer nosotros. Ustedes van a elegir dentro de unos años. Fíjense en quién van a votar. Los países emergentes. El noreste y el sudeste asiático son regiones ocupadas por países emergentes que introdujeron reformas a sus economías y alcanzaron no tan solo un gran crecimiento, sino que también resolvieron adecuadamente los retos de la globalización. Estamos en un mundo globalizado, pero a algunos países les va a ir mejor que a otros. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Hay que mirarlos. A ellos es a los que mejor le va a ir. Son los que mejor van a aprovechar la globalización para crecer mucho más. China, por ejemplo, creó zonas económicas especiales, lo que decíamos ahí. Hay lugares de donde China va a crear zonas económicas distintas al resto, nadie se puede meter con una empresa que haya metido acá, que haya invertido en ese país, en ese lugar. Son zonas especiales. Acá vemos que el Congreso cambia las leyes porque le da la gana, porque quiere ganar votos, porque vienen las elecciones, ¿no? En el marco de su economía social de mercado. Estas ofrecen grandes incentivos, estamos aquí, estas ofrecen grandes incentivos a la inversión extranjera y al comercio. La India, por su parte, ha diversificado su producción agrícola, minera e industrial. Tiene agricultura, tiene minería, tiene industria y cuenta con importantes socios comerciales como la Unión Europea y la China. Algunos países del sudeste asiático, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, uno de los países más ricos del mundo, con mejor educación e invertir en educación, ¿no? Conocidos como los dragones asiáticos, ¿no? Dragones, porque son de verdad, se comieron todo. Lograron pasar del subdesarrollo a la lista de grandes productores exportadores y de receptores de inversiones extranjeras. Eran hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Los países que les acabo de nombrar eran países más pobres que los países africanos. Este asombroso desarrollo económico se basó en la aplicación de una economía liberal, a la que se sumó la existencia de mano de obra barata que trabajaba en condiciones exigentes, jornadas de hasta 48 horas semanales, con pocos beneficios sociales. Al alcanzar una vez que alcanzaron un amplio desarrollo, ¿qué pasó? Estos países implementaron programas de desarrollo social, ¿no? Una de las labores del Estado es distribuir, pero no puedo distribuir cuando somos pobres, porque vuelvo a todos pobres. Tengo que distribuir cuando somos ricos. Tenemos que esperar, como hicieron estos países, a que tengamos más dinero para empezar a tener una mejor distribución de los recursos económicos. Nada, chicos. Bueno, qué pena que no estamos en clase, me gustaría escucharlos, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay muchas injusticias, ¿no? Trabajar un montón sin recibir sobre todo los abuelos de estas personas, pero sus hijos, sus nietos, podemos dejar de pensar un poquito más tanto en nosotros y pensar más en los que nos siguen. ¿Qué país le vamos a dejar a los que nos siguen, ¿no? Quisiera escucharlos, ¿no? De repente lo que estoy diciendo es un disparate, ¿no? O no, o nada, no sé, pero no puedo, ¿no? Igual cualquier cosa, saben que me gusta escucharlos, me escriben, me llaman, o no, ¿está bien?
Ya nos veremos el año que viene, o no, no sabemos, nadie sabe nada. Esperemos que acabe prontamente esto. Estoy pensando en ustedes, el año que viene van a estar en quinto de secundaria, ya se acaban, chicos, para ustedes se acaba el colegio, ¿no? Van a pasar del tercero a quinto. Estoy pensando en ustedes, les mando un fuerte abrazo.